Welcome to this ASEA introduction call. Bienvenidos a esta presentación de ASEA. My name's Dan Doyle. I'm an ambassador diamond in ASEA from Sydney. Mi nombre es Dan Doyle, soy un embajador diamante de ASEA y estoy en Sydney. You're going to hear a lot of great information this evening. Van a escuchar mucha información muy buena esta noche. I'll go through things for around about 15-20 minutes, and then we'll have some testimonials. Él va a hablar por unos 15-20 minutos y luego quiere escuchar testimonios. So if anybody does have any product experience, you can share that with us at the end of my talk. Así que si alguien ha tenido una experiencia con el producto, por favor compártanla al final de la conversación. Write down any questions you have along the way, and we'll answer any questions after the testimonials. Y si tienen preguntas, él responderá las preguntas antes de los testimonios. There's going to talk about a company called ASEA. Vamos a hablar de una compañía llamada ASEA. ASEA is the single greatest health science, anti-aging, and sports performance breakthrough of our lifetime. ASEA es el descubrimiento más grande en la historia de la ciencia, de la salud y el anti-envejecimiento de toda la historia. There are several reasons why people look at ASEA. Hay muchas razones por las que las personas buscan ASEA. Firstly, you might have a health challenge. Primero, pueden tener un problema de salud. You might know somebody that has a health challenge. O conocen a alguien que tenga un problema de salud. You might not like the way you look anymore. Tal vez no les guste cómo se ven en el espejo. You might not like the way you feel anymore. O cómo se sienten. You might understand the concept of prevention. Tal vez entiendan el concepto de prevención. You might be an athlete. Tal vez sean atletas. Or you might be looking for an opportunity. O estén buscando por alguna oportunidad. For me personally, it was my health. Para él personalmente fue su salud. I had a very, very serious health challenge that I was told that I had in 2011. Tenía un problema de salud muy serio del cual me informaron en el 2011. And for 2.5 years, my second home was a hospital here in Sydney, Australia. Y por 2 años y medio, mi segundo hogar era el hospital de Sydney, en Australia. And you can see what I went through for the 2.5 years from 2011 to 2013. Y pueden ver de qué se trataba. Desde el 2011 al 2013 se veía así. I had no hair all over my body. No tenía cabello en ninguna parte del cuerpo. And I wouldn't wish what I went through on my worst enemy. Y no le desearía esto ni a mi peor enemigo. At the end of those hospital visits, I was told to get my affairs in order. Al final de estos 2 años y medio en el hospital, los médicos me dijeron que tenía que poner mis asuntos en orden. At that stage, I made the decision to take the responsibility for my health into my own hands. En este punto, decidí tomar responsabilidad por mi propia salud. So for 2 years, I tried special diets. Así que por los siguientes 2 años estuve tratando dietas especiales. I went on to an alkaline diet. Estuve en una dieta alcalina. So I wasn't having any chicken or fish or alcohol anymore. No estaba comiendo pollo o pescado, ni bebiendo alcohol. And that was very hard because in Australia we love our barbecues, and when we're cooking meat, we love to have a beer. Y eso estaba muy mal porque allá en Australia nos gusta hacer barbecues y tomar cerveza. But I was in survival mode. I wanted to live. Pero yo estaba en el modo de sobrevivencia, quería vivir. So I had nutritional supplements, super juices, Así que tenía suplementos nutritivos, super jugos, vitaminas, etc. And this very special diet to try and empower my body to heal itself. Y en estas dietas especiales para tratar de empoderar mi cuerpo para que sanara. And after 2 years,
I didn't have any positive results from this pristine diet. Y después de estos 2 años no tuve ninguna respuesta positiva a pesar de estas dietas. I still looked the same, I still felt the same, and my bloods were the same. Me seguía sintiendo igual, me seguía viendo igual y los resultados de las pruebas de laboratorio de la sangre seguían igual. So the way I looked on the outside here was the way I was still on the inside. Sí, la manera en que me veía en esta foto por fuera, igual me sentía por dentro. It was at this time I got a phone call from a friend of mine, Bart Cotter. En este momento recibí una llamada de un gran amigo mío, Bart Cotter, And he told me about this company called ASEA. y él le habló de esta compañía llamada ASEA. All he said to me in the phone call was, I think I found something that could help you. Todo lo que me dijo en esa llamada es que él creía que había encontrado algo que le podría ayudar. This company was based in Salt Lake City, Utah. Esta compañía estaba basada en Salt Lake City, Utah. So within a short few days, I found myself on a plane going to Utah. Y así que en unos pocos días me encontré en un vuelo hacia Utah. As soon as I got to Utah, I started drinking this stuff. Tan pronto llegué a Utah, empecé a tomar este producto. We were drinking it while we were listening to the science behind this breakthrough. Lo estaba tomando mientras escuchaba a los científicos hablando en el fondo. The science was going over my head, but we still kept drinking anyway. La ciencia solo pasaba por encima de mi cabeza mientras yo seguía tomando el producto. We were drinking a lot because they said it was 100% non-toxic and it could have health benefits. Y estaba tomando bastante porque decían que era 100% no tóxico y podía traer beneficios para mi salud. So while sitting there listening to the presentation, I drank about half a bottle. Así que mientras estuve ahí escuchando la presentación, me tomé como media botella. Within 3 hours of drinking this stuff, I was going through a major detox. Dentro de las siguientes 3 horas de haber tomado este producto, empecé a sentir una desintoxicación mayor. There were things expelling from my body that were coming out so fast, it was coming out of my skin. Habían cosas que estaban saliendo de mi cuerpo tan rápidamente, que salían a través de mi cuerpo. I had red spots all over my chest, my back, and my shoulders. Tenía marcas rojas en toda mi espalda y el pecho. So within 3 hours, this was turning my health around. Así que dentro de las siguientes 3 horas esto empezó a cambiar mi salud. The next morning, I thought I would test this stuff that we were drinking the day before. La siguiente mañana pensé, voy a hacerle una prueba a este producto, a ver si funciona. I've had a caffeine intolerance for 20 years. Tenía intolerancia a la cafeína por 30 años. And any more than 2 coffees on any particular day, I would be buckled over in pain all day in my stomach. Y cuando me tomaba más de 2 tazas de café cualquier día, empezaba a retorcerme del dolor en el estómago. So the next day I woke up and I had 6 coffees. Así que al día siguiente me levanté y ese día me tomé 6 tazas de café. Which was very hard to do because the coffee in America doesn't taste good. Y porque es muy difícil de hacer, ya que el café en los Estados Unidos no sabe muy bien. But I went through the day with no pain in my stomach. Pero ese día no tuve dolor en el estómago. This was a problem that I had for 20 years that was gone in 12 hours. Y ese fue un problema que tenía por 20 años que desapareció en 12 horas. All the hospital visits and everything I went through caused me a lot of damage to my lungs. Todas esas visitas al hospital y ese tratamiento que me estaban haciendo me causó mucho daño en los pulmones. My lungs were so damaged, I was having trouble breathing and talking at the same time. Mis pulmones estaban tan dañados que tenía problemas al hablar y respirar a la vez. In 48 hours, my lungs were working perfectly.
En 48 horas mis pulmones están trabajando perfectamente. That was my first 2 days experience with drinking this product ASEA. Esos fueron mis primeros 2 días de experiencia tomando ASEA. I went back to Australia in Así que October 2014. volví a Australia en octubre del 2014. By the end of 2015, Y para a finales del 2015, after drinking this product for just over a year, después de estar tomando el producto por un poco más de un año, the doctors gave me some very, very good news. los doctores me dieron una muy buena noticia. They couldn't find these 2 major issues in my body anymore. Ellos no pudieron encontrar estos problemas en mi cuerpo no más. But not only that, multiple injuries from playing sports from over 35 years ago were also handled. Pero además de eso, múltiples heridas que tenía por deportes que practicaba por los últimos 30, 35 años, también desaparecieron. We can't make any claims with this product or with this technology. No podemos hacer ninguna afirmación con respecto a este producto. What it's doing is empowering the body to heal itself. Todo lo que hace es empoderar al cuerpo a que sane él mismo. So the two marquee products are the liquid that we drink and the gel that we apply to the skin. Así que los únicos productos que tomamos son la botella, que es el suplemento, y el tópico, que es una gel. So before I talk about any other experience with the product, I'm going to make a disclaimer. Pero antes de que continúe hablando de este producto, voy a hacer una aclaración. ASEA and the Renew 28 gel is not intended to treat, diagnose, or cure ASEA y el Renew 28 no intentan tratar o diagnosticar any disease, ninguna enfermedad any disease or condition. o condición. Yeah, but I can say prior to using the gel 2.5 years ago, I used to be quite ugly. Pero puedo decir que antes de usar esta crema 2 años atrás, solía ser bien feo. So the thing is, see, every single disease on the planet starts with one damaged cell. La cosa es que cualquier daño en el cuerpo comienza con una célula dañada. And if the body doesn't detect that damaged cell is there, it starts dividing into 2 damaged cells and then 4, and then starts spreading through the body. Y si el cuerpo no detecta esa célula dañada, esta se empieza a multiplicar, se convierte en 2 y luego en 4 y así sucesivamente. We are producing molecules in our body called redox signaling molecules. Nosotros producimos unas moléculas llamadas en el cuerpo, llamadas moléculas de señalización Redox. And it's these molecules that are responsible for detecting cells, protecting cells, repairing cells, and replacing cells. Y estas moléculas son responsables de detectar células, proteger las células, reparar células dañadas o reemplazar células que ya no tienen reparación. It's not the thing that protects, repairs, and replaces. It's the signaling molecule to the immune system for the immune system to do that. Ellas no son las que la reparan, son las que envían señales al sistema inmunológico para que tome cartas en el asunto y envíe y repare estas células. These molecules are also responsible for activating antioxidants. Estas moléculas también son responsables de activar los antioxidantes. Antioxidants do not work. They are useless unless they're activated by these molecules. Los antioxidantes son inútiles si no fuera por la molécula de señalización Redox. These molecules also signal the immune system when it detects bacteria, virus, or an infection. Estas moléculas también envían señales al sistema inmunológico cuando detectan virus, bacterias o infecciones.
These molecules are also key in the regulation of our 12 major systems. Estas moléculas también son clave en la regulación de los 12 sistemas mayores del cuerpo. These molecules also detect anything that's supposed to be in the body that is not there and starts to rebuild and regenerate. Estas moléculas también detectan aquello que hace falta en el cuerpo para que el sistema inmunológico venga y coloque aquello que hace falta. These molecules are critical and crucial to life. If we weren't producing them right now, we would be dead in a few minutes. Estas moléculas son vitales para la vida. Si no las estuviéramos produciendo en este momento, estaríamos muertos en cuestión de minutos. We can put all the fuel into the body that we want, the food, the nutritional supplements, the super juices, but unless we have an abundance of these molecules, the material for our body isn't really going to be utilized as well as what it can be. Podemos poner todo el combustible que queramos en el cuerpo, todos los nutrientes, vitaminas, suplementos, pero si no tenemos abundancia de estas moléculas, estos nutrientes no van a ser utilizados. See, children produce these molecules in abundance. Los niños producen estas moléculas en abundancia. They heal and recover very, very quickly, and they're full of energy. Ellos sanan y se recuperan muy rápidamente y están llenos de energía. When we get to the age 12, 13 years old, production slows down. Cuando llegamos a la edad de los 13 y 14 años, la producción empieza a disminuir. By the time we get to my age, 50 years old, we only have 50% production left. Y para cuando llegamos a la edad de los 50 años, simplemente producimos el 50% de esto. By the time we get to 70 years old, we only have 10% production left. Para la edad de los 70 años, únicamente tenemos el 10% de producción. So at 70 years old, we're healing 10 times slower than what we did at the age of 10 years old. Así que a la edad de los 70 estamos recuperándonos y sanando 10 veces más lentamente de que cuando teníamos 10 años. The great thing is that ASEA has produced these molecules outside of the body. Lo grandioso aquí es que ASEA está produciendo estas moléculas fuera del cuerpo. The process took 17 years. It didn't happen overnight. El proceso tomó 17 años. Now we can top up a 70-year-old to heal like they're 10 years old every day. Ahorita podemos saturar un cuerpo 70 años para que sane como una persona de 10 años. By drinking these molecules and topping up and replenishing. Simplemente usando esas moléculas y saturando el cuerpo con ellas. So just to explain how it works, it's just like a beautiful brand new Ferrari. Aquí para explicar más o menos cómo funciona, es como si tuviéramos un hermoso Ferrari. You've got an incredible motor with the best fuel and the best oil. Tiene un motor increíble, el mejor combustible, el mejor aceite. And then you jump in the Ferrari to go and start it and nothing happens. Y ahora te subes al Ferrari y le vas a dar para que arranque y nada funciona. Because there's no spark plugs to combust the fuel to get it started. Porque no hay bujías que le dan la combustión para que el motor arranque. These molecules are the spark plugs for the body. Estas moléculas son las bujías para el cuerpo. They're the communication and the combustion to get everything working properly. Son la comunicación y la combustión para que todo funcione. So what you're hearing about is the biggest breakthrough in health that we'll ever see. So, lo que están escuchando es el mayor descubrimiento en la ciencia de la salud y el anti-envejecimiento. 2.5 years ago, I didn't have my health. Hace 2 años y medio atrás no tenía mi salud. And now my body has been totally rebuilt without any problems. Y ahora mi cuerpo ha sido completamente reconstruido y no tengo ningún problema de salud. I was a very successful businessman for more than 2 decades, building and selling traditional business.
Era una persona muy exitosa en los negocios. Por más de 20 años estuve construyendo negocios y vendiendo negocios. And when I got sick, I couldn't run my businesses anymore, and I lost everything. Y cuando enfermé, ya no podía manejar mis negocios y tuve que dejarlos ir. Once ASEA gave me my health back, there was an opportunity to share this incredible breakthrough with the world and get paid for doing that. Una vez ASEA me devolvió la salud, también me dio una gran oportunidad para también reconstruir mis finanzas. This breakthrough has created the most incredible business opportunity that I've ever seen. Este descubrimiento ha creado la oportunidad más increíble que nunca haya visto. We're talking about a word of mouth business model here. Estamos hablando de un modelo de negocio de boca a boca. The most powerful marketing on the planet is word of mouth. El modelo de mercadeo más poderoso en el mundo es el de boca a boca. Roberto, you've recommended a restaurant or a movie before, yeah? Roberto, tú has recomendado alguna película o algún restaurante antes, ¿correcto? ¿Sí? Yeah. How much did you get paid for recommending that restaurant or movie? ¿Cuánto te han pagado por recomendar ese restaurante o esa película? Nothing. And if on top of that the movie was bad, I get troubles. So we've got this incredible breakthrough where we can share and help a lot of people around the world. Pues ahora tenemos esta gran oportunidad y para ayudar a mucha gente alrededor del mundo. We can actually create an income because of this business model. De hecho, podemos crear un ingreso construyendo este modelo de negocio. And it's the best income in the world because it's passive. Y lo mejor que se puede encontrar en el mundo porque crea un ingreso pasivo. It's a residual income. So once you build it, whether you're working or not, you still get paid. Es un ingreso residual porque trabajen o no, continúan recibiendo un ingreso. Because once people use these products, once they go on it, it's very difficult to go off because of what they're doing for the body. Porque una vez las personas empiezan a usar este producto, les es muy difícil dejar de usarlo por lo que experimentan y lo que hace el producto por su cuerpo. If these people are in your distribution channels, you get paid every week, every month, every year that they're using these products. Y si estas personas abren o se convierten en canales de distribución, van a empezar a recibir dinero cada minuto, cada hora, cada día. Roberto, what did you do for work 10 years ago? Roberto, ¿qué hacías? ¿En qué trabajabas hace 10 años? Did you still have a company, aloe vera company? Are you still getting paid from that company, from the work you did 10 years ago? ¿Te siguen pagando por el trabajo que hiciste 10 años atrás? Zero. What do you mean? What do you mean? Nada. So the great thing about this business model is that we can build a business and in 10 years' time, we get paid for what we did 10 years ago. Lo bueno de este negocio es que podemos crear algo y nos van a seguir pagando dentro de 10 años. I've come from traditional business. I've come from corporate jobs. Yo vengo de negocio tradicional, vengo de trabajar en corporaciones. This is the best business model that I've ever seen, and I will now never be involved with anything else. Es el mejor modelo de negocio que alguna vez haya visto. Y, what do you say at the end? You never get involved? I'll never in traditional business or working for somebody again. O si lo hubiera conocido antes, nunca me hubiera involucrado en el negocio tradicional o trabajar para corporaciones. Maurizio will be building an ASEA business full time in the next few weeks.
Ya, sí, yo voy a empezar a, that's right, voy a empezar a trabajar tiempo completo en ASEA pronto. There is a lot of support when it comes to building this business, physical support from leaders in this business like Sandy, Maurizio, Kayleen, Roberto. Hay mucho soporte y apoyo físico, de hecho, de parte de los líderes o de las líneas ascendentes como Dani, como yo, Sandy, Kaylin, Roberto, otras personas. The more we help you be successful means the more people that we have helped. Entre más, say again, the more what? The more people that we help to be successful means the more people that we have helped. Entre más ayudemos a otras personas a que sean exitosas, más exitosos vamos a ser nosotros. It's a very small entry fee into setting up this business, $40. Hay una muy pequeña, ¿cómo se dice? Fee, small, un pequeño monto, un muy pequeño monto para empezar este negocio, que son $40 americanos. Yeah, so it's very cheap and very easy to get into to start the business. Es muy económico, muy barato y muy fácil empezar en esta compañía. The problem with that is you can treat it like a $40 business as well. El problema aquí es que las personas tratan este negocio como un negocio de $40. This is a serious business. I treat it like I've invested $1 million into it and I need a return on that investment. Este es un negocio serio y yo lo trato como si fuera un negocio de $1 millón. Como si But hubiera invertido $1 millón. But the thing is with it can produce $1 million income per year. Pero la cosa aquí es que realmente puede producir $1 millón de ingreso al año. Or if you want, it can produce over $1 million per month. O, si lo desean, puede producir $1 millón al mes. The only investment into this business is your time. La única inversión es su tiempo. We encourage people to make as much money as possible from building an ASEA business. Podemos motivar a las personas a que ganen mucho dinero. Because the money, yep. Yeah, because the money you earn is a direct reflection of the people that you have helped. Porque el dinero que ganas es el reflejo directo de las personas que ayudas. There's some great websites also that can support you. Hay muchas páginas de internet muy buenas que nos pueden servir de apoyo. I'm just going to put in the chat box that you can go to amazingmolecules.com. Aquí está Dani colocando uno que se llama amazingmolecules.com. Which is in English, or amazingmolecules.com/ESP, which is in Spanish. Y es el mismo con la barrita diagonal ESP, ya se cambia al español. Another great website for learning, for finding out where the event's on, for getting a lot of information is ateamsupport.com. Otra página de internet muy buena en la que pueden encontrar todo el soporte es ateamsupport.com, ateam, ahí lo ven en el chat, ateamsupport.com. And the password is associate with a capital A. Y tiene un password o una contraseña que es asociado o associate en inglés con la letra A mayúscula. The best way to get the momentum and traction in your business is to plug into these calls. Lo mejor para entrar en el momentum de la compañía es que ingresen a estas páginas. We have these calls, these European Spanish calls on now twice a week. Tenemos estas llamadas en español con Europa 2 veces a la semana. If you go through those times in the days,
Maurizio? Y van a ser los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de local de Florida, 11 de la noche, hora de España, 7 de la mañana en Australia, u 8 de la mañana. A partir del 26 de junio ya podemos cambiarla a un horario más adecuado para ustedes, cuando Dani se encuentre aquí en los Estados Unidos. And the Central and South American Spanish calls? Las llamadas para Centro y Suramérica van a ser los lunes y miércoles a las 9 de la noche, hora de Florida, para los que tienen gente en estos países. Yo sé que para España va a ser muy tarde, pero esa es la hora que más conviene para estos países centro y suramericanos. 9 p.m. son las 8 de la noche en Colombia, 7 de la noche en Costa Rica, diferentes horarios. Good. There's 20 people on this call at the moment. Tenemos 20 personas en esta llamada hasta el momento. The next European Spanish call, if everybody brings one person on, there'll be 40 people on this call. Si en la próxima llamada cada uno trae una persona, vamos a tener 40 personas. And if everybody brings one person on every single time, those numbers will keep doubling. Y si cada persona trae una persona cada vez, estos números van a continuar doblándose. What we're attempting to do, what we want to achieve is as much momentum as possible in the next 4 weeks before I leave for traveling through the Americas and through Europe. Lo que queremos lograr aquí es crear ese momentum por las siguientes 4 semanas para llegar al punto en que cuando el viaje a los Estados Unidos tengamos un gran grupo. We're going to keep these calls going, but we're also going to do physical meetings all over the Americas and in Spain. Vamos a continuar con estas llamadas, pero igualmente vamos a hacer reuniones personales aquí en diferentes estados de los Estados Unidos, Suramérica y España. Yeah, so the more we can do now on these calls, the bigger the events will be when I come across. Y entre más hagamos en estas llamadas, más gente tendremos en estas reuniones cuando él ya esté en cada respectiva ciudad. I'll be traveling, doing events through Spain in October. Voy a estar viajando a España a hacer una serie de eventos en octubre. Apparently, I'm going to Madrid, Barcelona, and Valencia. Aparentemente voy para Madrid, Barcelona y Valencia. But we need a lot of people in these rooms. Pero necesitamos mucha gente en estos salones. So these calls are critical in building the momentum to fill up those rooms. Así que estas llamadas son críticas para crear ese momentum. Yeah, so as leaders, as people building this business, if you can actively bring people on, new people on, and we start building that momentum, that's going to be a big help. Así que como líderes tenemos que estar invitando gente y que se unan a la llamada y empezar a crear ese momentum. We've got Ketis now. Hello, thanks for coming on. Ya tenemos a Ketis que se conectó. Hola, Ketis. Ketis, so we're going to be on this link now for all the calls moving forward. Dice que vamos a continuar usando este link de ahora en adelante, este enlace de advancinglifeintro.com para las siguientes llamadas. These calls will also be used for the Australian calls, the English calls we have also. Es el mismo link que usamos para las llamadas en Australia, las llamadas aquí en América, las llamadas para Centro y Suramérica. We have English calls at 10 a.m. Sydney time, Monday to Friday. Tenemos estas llamadas en inglés de lunes a viernes. 8 o'clock p.m., right? 8 p.m. Yeah. Eastern Time. Yeah. A las 8 de la noche, hora local. Demasiado tarde para ustedes, pero de nuevo, para los que tienen gente en los Estados Unidos, por ejemplo. Yeah, so that'll be in 2 hours. So anybody that wants to put anybody on the English call that's from English-speaking countries, more than welcome. Same link. Va a ser hoy en 2 horas.
para aquellas personas que quieran invitar a algunas personas de habla inglesa en 2 horas. And then we've also got these calls in English from Monday to Thursday at 7 p.m. Sydney time. Y también tenemos la misma llamada de lunes a jueves a las 7 de la mañana, hora de Sydney, which is, what time will be in Spain? 7 a.m. your time? 7 No. p.m. 7 p.m. Monday to Thursday. Oh, 7 p.m. Okay, no. 7 de la noche, hora de Sydney. Was it? I think it's 11 a.m. in Spain. Oh, okay, muy bien. 11 de la mañana. 11 p.m. 11 de la mañana pueden invitar a personas a que se unan a la llamada de Sydney. Yeah, I think it'd be good to get all these times out in an email so everybody's clear. Yeah, we will work out this with Roberto. Ya después, Roberto, envías un email con todas estas llamadas, horarios. Yeah, we need to put it on an email for Roberto. Okay, muy bien. Yeah. So Sandy, Roberto, Maurizio, before we open up the lines for questions, do you guys want to add anything to the call? Don Roberto, que si quieres agregar algo en esta llamada. Sandy, you too. Very good. He basically was pointing out what you just said, that we need to invite more people and support the call and prepare and create the momentum for when the time comes and you are in Spain, we have enough people there. Good. Yeah, these calls only really started last week, at the beginning of last week, and a few days ago, I said on the English-speaking call in the morning, I said, we have 14 people on this call. If we all bring one person, we'll have 28 the next day. And that's what happened. Dice que él dijo en la llamada en inglés que estábamos teniendo 14 personas en la llamada en español y que si cada uno traía una persona más iba a doblar la llamada, y es lo que está pasando con el otro grupo. Good. So and it can grow very fast. You know, the 28, if everybody brings one person, it ends up 56, and then 112, and then 224, and it keeps growing. We can be 500. We can be 500 on this call by the end of next week, literally. Puede crecer muy rápidamente porque simplemente requiere que alguien traiga una persona, cada uno traiga una persona y se va doblando. 28 personas, 56, 112, y va rápidamente, podemos llegar a 500 personas. We're gonna need a bigger screen. Vamos a necesitar una pantalla más grande. The people we can see on the screen, it only holds up to 50, but there's 500 that can be listening in on the chat box. Ya, sí, quedan 500 personas. Obviamente no se pueden ver todas. Yeah, you have pages. You can move. You're going to scroll to the next one, and you will see people. You see that? You know that? Yeah. Uno le puede pasar como páginas y puede ver a toda la gente que está, porque hemos estado en llamadas con 130 y pico personas, y le pasa simplemente hacia un lado y va todo el mundo. Very good. Okay, so I'd like to, if you can translate for me, Maurizio. Yep, absolutely. You know, I'd really like to thank everyone, you know, who, especially the people that continue to come on these calls. You know, I know you've heard it before, and the most. Yes, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sandy quiere realmente agradecerle a todos los que están en esta llamada, especialmente a las personas que continúan entrando a la llamada, por estar aquí, por su tiempo. Now
Now you can continue. Okay, I'm sorry, Maritza. No problem. Okay, there are a lot of people in the world, you know, who are suffering and need to do better. Mucha gente en el mundo que está sufriendo y que necesita mejorarse. And also some people who'd love a business opportunity. Y también gente que le encantaría una oportunidad de negocio como esta. You know, most people can appreciate, I think, a little more income or a lot more income, but it's always up to them as to how much. Sí, a todo el mundo le encantaría tener un poquito más de ingreso económico. Sí, básicamente. You know, I think what Danny said about these numbers is quite inspiring. Sí, lo que Dani dice acerca de estos números es inspirador. It's a magnificent platform for us to be able to introduce people into. Es una magnífica plataforma que nos permite presentar esta oportunidad a la gente. Very easy, very simple. We don't have to get dressed up and look beautiful and drive somewhere. Es muy fácil, muy sencillo. No necesitamos que vestirnos elegantemente e ir a otro lugar. And so there's no reason at all, you know, why we can't have 500 people on this call very quickly. Así que no hay razón alguna por la que no podamos tener 500 personas en esta llamada. But you know, inside of my desire to help everyone, you know, I said this before, I want to come to Spain and I need an excuse. Dice que dentro de mí deseo de ayudar a otras personas. Ella lo ha dicho antes, ella realmente quiere ir a España y está buscando una excusa para viajar. Me too. Anyway, I'm partly joking, but I think you get the point that, you know, if we all join as a team. Ya ustedes saben que está bromeando, pero que realmente si nos unimos como un equipo. The purpose is for all of us to help each other. El propósito aquí es que cada uno nos ayudemos entre nosotros mismos. And it expand this reach out to many, many more people who, being the most important point is for us to help, you know, to help as many people as possible. I don't know why you say that, but I get scared with this. What was that, a dog? The dog? Oh, yeah, my dog. Robert. Okay, when since, now what? You know, since he's 14, right? And since he's been taking ASEA, he became like a 5-year-old puppy again. Es el perrito que tiene, que dice que desde que tiene 14 años y que desde que le está dando ASEA se ha vuelto como un perrito de 5 años, lleno de energía. Yeah, he does know. I know that. Anyway, yeah. that's all. Just thank you to everyone for persisting. Yeah. I see the same faces. You've been coming, a few of you every call, and that's really, really fantastic. That's what it's going to take. Bien, pues eso es todo. Sí, eso es únicamente lo que se requiere, que cada uno contribuya trayendo una persona y nos apoyemos entre nosotros mismos. So we invite anybody now for any input, comments or questions. ¿Alguien más que quiera decir algo o preguntas? Bueno, yo agradezco a Dan que se ha levantado a las 7 de la mañana. Esto es muy importante para dar una conferencia en esos momentos. O sea, lo primero que supongo que hace es tomarse su vasito de ASEA, porque está enérgico para darla. Ajá. Y espero en la próxima conferencia, pues bueno, que tengan mis invitados que no han podido acceder hoy. Muy bien. She said that she wants to thank you for getting up so early in the morning, and she begged that you drink. First thing that you drink in the morning is your glass of ASEA to have all this energy, and she hopes that our next call, she has the guests that she has trying to invite to the call that they haven't been able to be on the call. Yeah, fantastic. The thing with inviting people, just don't say too much and just say you've got a friend on this call that is an expert on the biggest breakthrough in health we'll come across, and they need
they need to hear about that. Ya, dice que la cosa aquí es para invitar a otros, no les hablen mucho del producto, dígale, hay un experto que está dando una conferencia telefónica o por Zoom y que quieren que escuchen directamente de este experto de qué se trata. Yeah, and then let us do all the work. It just takes the pressure off everybody. Y nos dejan hacer de todo el trabajo, con eso se les quita la presión de encima. Yeah. Very good. Thanks, Dan. My pleasure. Very good. Hola, oye, Emma tiene una pregunta para Dan. Ah, estás con Emma. Hola. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Hola, Emma, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien. Saludes a Dan. Dan, remember Emma? Emma. Yes. Yes, hi, Dan. Nice to see you. Yeah, you too. I wanted to ask you, what is the usual reaction of a medical doctor when they are confronted with this product? Dice Emma que cuál es la reacción de los médicos cuando confrontan el tema de ASEA o cuando se les habla del tema de ASEA. Yeah, there's people that ask, you know, is it okay to take? Is it going to affect my medication? And obviously not, because it's native to the body. It's going to make the medication work better. Hay algunos de ellos que preguntan que si tomando esto van a tener que dejar el medicamento que les estamos prescribiendo. Dicen, no hay que dejar de tomar el medicamento o hacer que el medicamento actúe mejor. If somebody insists to take the ASEA to their doctor just because they're a little bit worried, that's fine. Si alguien insiste en llevar este producto a su médico porque creen que es pura agua con sal, está bien, está perfectamente correcto que se lo lleven al médico. But my recommendation would be to say to their doctor, is there any ingredients in this bottle that can harm me? Pero la recomendación es que le digan al médico que si hay algún ingrediente en esta botella que le pueda hacer algún daño a la persona. And as we know, these molecules are only made from salt and water, so there's nothing in here that can harm anybody. Y como sabemos, este producto está hecho de simplemente agua y sal. No hay nada ahí que pueda hacer daño a una persona. Danny, you might mention, Danny, that the doctor could say that salt could be harmful. Maybe you can just quickly mention the quantity of salt that's really in that bottle. Yeah, I mean, dice Sandy que algunos médicos podrían decir que la sal puede ser perjudicial, especialmente para pacientes que tienen alguna susceptibilidad a la sal. Entonces, Dani le dice a Sandy que explique cuál es la situación aquí con la sal. but the doctor says, no, don't take it. No, don't take anything. You can't take anything else. And he sees this as a concern. Si el médico dice, no lo tome, porque puede que crea que hay alguna consideración aquí. It means the doctor doesn't care for your health because he hasn't read in there because there's no harmful ingredients. Quiere decir que el médico no tiene realmente interés en la salud de la persona, porque aquí no hay ningún ingrediente que le pueda hacer daño. And if someone has a concern with the salt content, which can't harm the body anyway, y que si alguien tiene alguna consideración con el contenido salino del producto, que de hecho no puede dañar a ninguna persona. so once the molecular structure is changed of salt water, it's not salt water anymore. La respuesta es que no es sal, ya no es sal, simplemente es una transformación de la estructura molecular del agua y la sal y se convirtieron en una molécula. There's less salt in 2 cups of ASEA than 1 carrot. Hay menos sal en 2 copas de ASEA que en una zanahoria. Wow. If you sprayed salt in your eyes, it would sting. Salt water. Si se aplican con un spray agua salada en los ojos, les va a arder.
If you spray ASEA in your eyes, it's very refreshing. It doesn't sting. Hagan la prueba, se pueden sprayar ASEA en los ojos, van a ver que no los lastiman, no causa ni siquiera ardor. As a matter of fact, I use drops. Yo uso gotas en los ojos todos los días y no causa ningún duele. Is the drops that I use for the contacts burn my eyes much more than the ASEA. Las goticas que uso para los lentes de contacto y ese tipo de cosas arden mucho más que cuando me aplicó ASEA. You won't need contacts soon, Maurizio. And if you wear glasses, it'd be very sexy. I know. I need to go to the doctor because I'm actually seeing blurry. I think my eyesight is improving. De hecho, voy a ir al oftalmólogo porque ya no veo. Yo creo que mi vista ha mejorado. De hecho. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas? No, desde que tengo 18 años uso lentes, pero he estado usando las gotas. Las gotitas las empecé a usar como a un mes y medio, hace un mes, desde que escuché al doctor Gary Samuelson dar la conferencia de los ojos, de cómo el producto puede mejorar muchísimo la vista. Dice que toma bastante tiempo porque las células ópticas son muy especializadas, es un tipo de célula muy especial, pero dice que la recuperación toma tiempo, pero que se da. Ya. Pero yo lo que quería preguntarle a Dan era que en la experiencia de él, ¿cómo reaccionan los médicos cuando saben del producto? Y si él ha conocido alguno que lo incorpora en sus recetas. Okay. ¿No? Que porque es que interesante saber o estar preparado para cuando uno habla con un médico, ¿qué puede esperar? O, bueno, era curiosidad para saber si él tiene alguna experiencia con médicos. Claro. Dan, Emma wants to know what's your experience with doctors. If some doctors that have been introduced the ASEA in their patients and using in their practice. If there's any good response from these doctors. Yeah, one example would be we have a doctor here in Sydney. Sí, él tiene un ejemplo. Hay una doctora en Sydney. And it's very strict in Australia with the regulatory authorities. Es muy estricto en Australia con las leyes, las regulaciones en Australia. The doctors are audited all the time to check how many prescription scripts they're writing every day. Entonces, los médicos les hacen como una inspección todo el tiempo de las prescripciones médicas que escriben. And if the audit shows they're not prescribing enough, they will check them to make sure they're not giving out anything alternative. Sí, miran, checan que si no están haciendo prescripciones médicas suficientes, los investigan para ver si es que están prescribiendo medicamentos alternativos. Yeah, so this friend of mine, this doctor, would write the scripts, and then when the patients come back and they're not getting results for the pharmaceuticals, he gives the ASEA under the table. Entonces esta persona lo que hace, esta doctora, es que sigue haciendo sus prescripciones médicas, pero cuando el paciente vuelve y no ha tenido resultados con la medicina, les da una botella de ASEA debajo de la mesa. And he gets results every time. Y tiene resultados inmediatamente. Yeah, I mean, Dr. Gary Samuelson brought 50 doctors on in Colombia. There's a lot of doctors getting involved. Sí, el doctor Gary Samuelson estuvo en Colombia hace unos meses y registraron, how many? 15, ¿no? 50. 15 médicos. ¿A dónde estuvo? ¿En el país Colombia o en la Universidad de Colombia? No, estuvo en Bogotá. ¿Cuándo? El doctor Gary Samuelson estuvo hace 2 meses estuvo en Bogotá. Yeah. Also, Yes, we have to hurry up. It's spreading quickly. Also, Danny, there's a lot of doctors, on our board, and a lot of information in the back office. Dice Sandy que hay muchos doctores en la junta directiva de la compañía
y en otros lugares, en otros como asociados, ¿no? David Silverman, el doctor David Silverman es un médico. Hay muchos médicos que están dedicados a distribuir ASEA. Bueno, yo quiero decir una cosa, para que sepáis, hemos llegado desde Roma, del aeropuerto, con el taxi, nos hemos parado aquí en la escalera para poder escucharos, o sea que nadie tiene excusas para decir que no puede escuchar la conferencia de Dan. Good. Yes, Consuelo is saying that there's no excuse to listen to your conference because they just came from Rome, from the airport, and they are stepping up on the stairs of the building to listen to your presentation before they get to the elevator. So there's no excuse at all. No, that's fantastic. Well done. That's commitment, dedication. Compromiso, dedicación. Muy bien. Fantastic. There's a lot of health practitioners coming on board, like chiropractors, naturopaths. Hay muchos personas que trabajan en el campo de la salud, como quiroprácticos, médicos naturistas. Again? Go ahead. Naturopaths, yeah, and then chiropractors. And don't forget, this helps animals. So veterinary clinics. Muchos veterinarios, porque obviamente esto ayuda a los animales. Yeah. Very good. Questions? Preguntas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Preguntas. Sí, yo mismo. Buenas, Dan, ¿cómo estamos? Hola, Mallorca. Hey, Mallorca. Hola. Yeah, I don't think his name is Mallorca. I think he's Mallorca. Hola, Mallorca. ¿Cuál es tu nombre, Mallorca? Bueno, porque soy de Mallorca y mi nombre es Antonio, Tony. Tony. Antonio. O Tony. Antonio. Bueno, yo represento a mi mujer, así me quieren hacer porque ella padece de, ¿cómo se llama? De artrosis, ¿cómo se llama esto? Es diabetes, bueno, en fin, variedades de cosas. Y se toma 14 pastillas diarias, más insulina. Bueno, un derivado de la insulina. Y bueno, yo para que se quede mi mujer más tranquila, por decirlo así, la represento yo, las tomas de las onzas, ¿por cuánto se podía empezar diariamente? Eso es lo que quería saber en cuestión, porque ella está... ¿cómo se llama? Ya le ha hablado de esto, ha visto conferencias, en fin, pero ella quiere asegurarse más por preguntar otra vez, simplemente. Ajá. No. ¿Qué es lo que tiene ella de nuevo? Diabetes, artrosis y bueno, y se toma 14 pastillas diarias más insulina. Para que ella esté más segura de las tomas, yo quería saber su primera toma de cuánto sería, de cuántas onzas, de esto, ya si es por la mañana, por la tarde, bueno, en fin. Muy bien. Yeah. He has a question because, perdona, ¿ella es quién? ¿Tu esposa? Sí. Okay. Antonio's wife is, she has diabetes and arthrosis, and is taking 14 different pills and some kind of insulin, a derivative of the insulin, a product. They want to know what will the doses for this person to start. Yeah, the one issue would be a larger amount, but the other issue it's a lower amount. So we'll just go through a very, very slow detox with just the maintenance amount, 1 cup morning and night initially. Okay, sí, él dice que hay dos situaciones acá, que una requiere una dosis baja y la otra requiere una dosis alta. Entonces la dosis que él recomienda es una dosis baja y mientras pasa el periodo de desintoxicación. So basically 1 cup morning and night, and then add 1 cup per month. Entonces, para que comienzas con 1 copa en la mañana en ayunas y 1 copa en la noche antes de cenar, y aumentas 1 copa cada mes. Entonces, el primer mes vas a tomarte 2 copitas, 1 en la mañana y 1 en la noche. El segundo mes, 2 en la mañana y 1 en la noche.
Okay. El tercer mes, 3 en la mañana y 1 en la noche. Y así sucesivamente hasta que llegues a... until you get to half a bottle a day, probably? Yeah. Just, I mean, just got to, with anybody with high blood pressure and diabetes, the spikes in the readings might be a concern for them, but it's just the detox. Ah, bien, porque como los pacientes con problemas de presión sanguínea y diabetes, los resultados cuando van al médico van a mostrar como altos y bajos. Esta situación usualmente hace que la persona entre como en duda y tenga consideraciones, pero es simplemente síntomas de la desintoxicación. O sea que pasas a través de ella y entonces la dosis continúas así hasta que llegues a media botella diaria. Okay. It's very important for everybody to know how much to take for whatever they want to achieve, for whatever their body's going through. Es muy importante para que todas las personas sepan cuánto deben tomar dependiendo de su condición. Danny, somebody's raising the hand. Hi, Galaxy. Okay. Hola. Hola. Carmen, de Madrid. Yo quería preguntar, cuando llega la media botella, Perdón. ¿cuánto tiempo tiene que estar con la media botella? Oh, perdona. Okay, good. All right, let's Porque get this. claro, salen muy caros. No sé, claro, para la salud todo es barato, pero es Sí. bueno saber cuánto tiempo hay que estar con la media botella. Muy bien. Okay, danos un segundo. Carmen wants to know how long she should continue with half a bottle a month, a day, half a bottle a day, because it's pricey, no? It's expensive. Yeah, just for the next 100 years. Solamente por los primeros 100 años. I mean, half a bottle a day is optimal healing. Okay, Carmen dice que para llegar a un nivel óptimo de sanación, media botella es lo recomendado. So, you will probably take it until you get on top of your challenge. Probablemente lo que deberías hacer es tomarlo hasta que llegues a empoderar el cuerpo, a que sane y pases por encima del problema de salud. ¿No? Una vez el problema de salud esté ya resuelto, pues se vuelve a la dosis de mantenimiento de una copa diaria. Yeah, and then come down to a maintenance. O sea que se bajaría poco a poco, ¿no? Hasta el nivel normal. Correcto, sí. Una vez la persona de diabetes ya no tiene diabetes, una vez no tenga diabetes, se mantiene en la dosis mínima de mantenimiento de una copita en la mañana y una en la noche. Yeah, but obviously it comes down to affordability. So whatever anybody can afford is better than nothing. Pero obviamente todo depende de lo que la persona pueda pagar. Es mejor que consuma algo que no consuma nada. Good. Perdón, Carmen. Galaxy tenía una pregunta antes. Ya la puedes hacer, sí. Oye, mira, yo es que ha empezado a tomarlo una amiga mía que no tiene tiroides y tiene hemorroides, tiene de todo y la mala circulación. Y resulta que empezó a tomarse una copita por la mañana, otra por la noche, y dice que le dio un estreñimiento de pensar tener que ir a urgencias. Entonces lo ha dejado, claro, lo ha dejado, pero digo, te dije que primero te metieras en las conferencias y que preguntaras, ¿sabes? Pero no sé. Okay. ¿Cómo tendría que empezar a tomarlo esta señora? Yeah, muy bien. There was a lady that she recommended product. She has no thyroiditis, I believe, and ¿qué me dijiste que tenía? Yo creo que le quitaron la tiroides porque debía de tener algún cáncer de tiroides. Ajá. Luego, pues eso, tiene muy mala circulación, tiene el sistema linfático mal y claro, empezó con una tacita, una copita mañana y otra noche y me puso un WhatsApp diciéndome que estaba a punto de ir al hospital. Digo, pero bueno, ¿y cómo si no has hecho un día de vientre no te pones un enema, por lo menos, no? Bien. Okay, this person has several issues, you know. Basically, she doesn't have thyroiditis because apparently
she has cancer in the past and several other issues. So she started to drink it 1 cup in the morning and 1 at night, and then she got constipated to the point that she needed to go to the doctor, to the hospital, because she was very, very constipated. So she was telling her that she advised her to be on the call and ask for the correct doses before drinking the product, but that's what happened. So what will be the recommendation here? Yeah, most people go the other way. They're not constipated, they're loose. Dice que la mayoría de gente, de hecho, no le da estreñimiento, sino por el contrario, le suelta el estómago. Pues But constipation is still part of the detox process. It's healing crisis. Pero el estreñimiento, de hecho, es parte del proceso de sanación, es parte de la desintoxicación. Yeah, and whatever somebody's feeling whatever somebody's feeling that seems negative is actually positive. Y lo que sea que la persona está sintiendo negativo es de hecho positivo. But if anybody's uncomfortable, just to cut back on the amount they're taking. Pero si se siente muy muy mal o no confortable, debería tomar la mitad de la dosis que empezó a tomar. Yeah, and increase the water intake, the good water during the day. Y tomar bastante agua. Eso ya dice que se bebía 3 litros diarios. Entonces, ajá. O sea, agua sí, pero 3 litros diarios de agua, porque le dije, bebe mucha agua. Okay. Y bueno, pero lo que no entiendo es semejante estreñimiento que dice que es que se inflamaron todos los esfínteres, las hemorroides y todo, y que estaba a punto de ir al hospital. Yeah, she said that she got an inflammation of the sphincters and other stuff, and was about to go to the hospital. Yeah. No, I mean, it's just healing crisis. Whatever's happening is positive. It's just to make sure people need to be comfortable. Sí, es definitivamente crisis curativa, pero claro, hay que hacer que la gente se sienta confortable usando el producto. Yeah. It's just there's so many toxins coming out that it created the constipation. So it's just a matter of cutting back on the detox. Sí, muchos tóxicos saliendo del cuerpo que crean el estreñimiento, entonces hay que reducir la dosis a la mitad. A la mitad, vale, yo se lo digo. Luego también tengo otro que hace 6 años tuvo leucemia y lleva 5 años que ya dicen que está limpio, pero bueno, con sus revisiones, ¿no? Entonces me ha dicho que le dejó el hígado un poco dañado, la quimio, y un poco de insuficiencia renal. Y claro, el sistema inmune deprimido. Que cómo lo tiene que empezar a tomar y demás, porque ese sí que lo quiere tomar ya, pero digo, espérate, que voy a preguntar. Okay, muy bien, good. Yeah, she has another person that is very interested on using the product. 5 years ago, he has a leukemia, and is all gone. The leukemia is gone. He's fine now, but due to all the chemo, she has several damage in the kidneys and the liver problems and kidney issues, and the immune system is pretty damaged as well. So how much and how this person should start to drink it? Yeah, somebody like that, there's a lot of damage, and there could be damage that's also will more than likely lead to other issues like leukemia. Sí, dice que sí, este tipo de personas sí tiene, su cuerpo está muy dañado y muchos órganos sufren con el tratamiento y esto, but this person had leukemia before. Yeah, but the chemotherapy causes other cancers. Que entonces todos estos la quimioterapia también causa otros daños, otros tipos de cáncer. Yeah, so there's a lot of damage in this person's body. So you really need half a bottle a day to get on top of all those health challenges before they come to the surface. Idealmente debería tomarse media botella al día para empoderar el cuerpo a que se recupere de todo ese daño causado
previamente por la quimioterapia. But Pero empezar con media ya directamente. you should O start right poco a away with poco. half a bottle. Yeah. Él hace 5 años que dice que está limpio. Y Yeah. bueno, físicamente se le ve bastante bien, pero el sistema inmune dice que lo tiene, claro, muy deprimido. She said that for the last 5 years, it has been fine, clean, but yeah, the immune system is low, and yeah, that's all. So 5. Yeah, it's not, everyone's got the immune system there. It's not the immune system that's low. It's the signals to the immune system to tell the immune system where the damage is. Ya, sí, dice que sí, realmente el sistema inmunológico no es que esté malo o bajo, es la cantidad de la señal que nos llega al sistema inmunológico para que sane el cuerpo, recupere, repare lo que está mal. Pero sí dice que media botella sería ideal para él consumirlo. So they start with 1/4 of a bottle for the first week. Dice que para comenzar, ¿no? Para comenzar 3 copas en la mañana y 1 en la noche. And then the next week, go up to half a bottle and ongoing, 6 cups in the morning, 2 at night. Y la siguiente semana ya puede aumentar a 6 copas en la mañana y 1 en la noche. Y continuar en esa toma. Vale. Yo Even having kidney tiene problems and liver problems. Yeah, Sí. no, that's fine. I mean, it's from the chemotherapy. It's not, they're not going in on dialysis or anything like that, are they? La persona no está yendo haciendo diálisis o algo así, ¿no? No, es poquito lo que No, tiene de riñón. No, Es not muy really. poco. Yeah. No, if it's that severe with the kidneys or liver, we start them on a small amount. But if it's not that much damage, we just get in and repair it as quickly as possible. Sí, si la persona no tiene un daño severo en los riñones, no hay problema. Si es el daño severo, se debería empezar con poquito. Pero No es severo. Okay, no es severo. Y yo que para la circulación, para las varices, el doctor Samuelson me dijo que tomara más de lo que tomaba, una copita por la mañana y una por la noche, ¿no? Y ahora lo que me estoy haciendo es tomarme 2 en la mañana y 1 en la noche. Y la verdad es que la circulación en un mes me ha mejorado cantidad. Me ha desinflamado las piernas y me estoy dando también el Reno 28 para las varices. Oh, muy no bien, sé si wow. estoy tomándolo bien así o tengo que aumentar la dosis o no sé. Oh, okay. Yeah, she connected to one of the calls with Dr. Samuelson, and she has a question. And he recommends to double the dosage because she has a blood circulation problem and the varices issue. Sí, varices. So, she doubled the amount, and she's drinking 2 cups in the morning and 1 at night, and she has great results with her circulation, and also using the Renew on the legs. So Fantastic. she wants to know if she should drink more, increase the doses, or keep it like that. Yeah, there's 5 categories we put people in. Roberto, I think you've got all those categories. If you can get all them to the team, it's something that we don't go through on these calls for obvious reasons. Sí. Okay, good. Sí, hay 5 categorías en las que podríamos ya después explicarte a Roberto o a alguien que esté en contacto contigo, te explique las 5 diferentes categorías para tomar el producto. Pero igual así lo estás haciendo bien, ¿no? Como dijo Samuelson, si aumentas la dosis, la doblas. Ya. De hecho, entre más se tome, pues mucho mejor. Si quieres aumentar más la dosis, aún igual te va a hacer media botella. Media botella. Sí, pero Vale. de nuevo depende de la cantidad que uno pueda comprar, ¿no? Sí, yo en lo personal, yo usualmente tomo una copa, de vez en cuando me tomo 2 o 3, ¿no? Como que dejo que mi cuerpo como que lo diagnostique y diga, oh, ok, hoy como que quiero 3 y me tomo 3 copas en el día. Pero ahí lo voy tasando, ¿no? En Colombia decimos lo vamos tasando poquito a poco para que nos rinda un poco. Vale, gracias. Yeah, half a bottle a day for that one. Yeah. Sí, media botella al día sí sería ideal.
Yeah, I mean, the more molecules, the better. Sí, entre más moléculas tengamos, mejor. But Roberto had a very good point. If somebody's got a lot of damage to kidney and liver, we just got to start them on a smaller amount and work their way up. Sí, pero sí, Roberto tiene un punto muy importante, que es si la persona tiene problemas en los riñones o en el hígado, debería tomar poco, y cuando es un daño severo, ¿no? Y ahí es donde entran las categorías, ¿no? Que hemos visto anteriormente en otras llamadas, que pues te pueden compartir las personas que estén en contacto contigo, si no las conoces, de 5 Vale. diferentes categorías. Yo le pregunto a Roberto, gracias. Ujú. Muchas gracias. Anybody with autoimmune, for example, starts with a very small amount. Y por ejemplo, las personas con problemas del sistema autoinmune empiezan con un poquito con 10 mililitros, ¿sí? Pero estamos hablando de problemas como lupus, hay muchas enfermedades del sistema autoinmune. Yeah, and then if the doctors say you've only got so much time, we can't do anything for you, that's a bottle a day. Y si alguien tiene un paciente o una persona que ya es un paciente terminal, que los médicos lo han desahuciado, una botella diaria. Ya una persona que está por morir, ya no tiene nada que perder, hay que darle al máximo. Yeah, but it's best to contact Roberto or Maurizio as soon as possible for the protocols. Claro, pero igual existen estos protocolos, 5 tipos diferentes de pacientes o de personas, y caben en estas 5 diferentes categorías. Yeah, it's very, very important for people to take the right amount and minimum 3 months. They want to commit to minimum 3 months. Es muy importante también que entiendan que la gente tiene que comprometerse con un mínimo de 3 meses para darle oportunidad de que el producto actúe. Very good. Y cuando se toma una botella, que se toma también poco a poco hasta que se llega a la botella, ¿no? When somebody has to drink a bottle, also drink a little by little until you get La persona que está terminal. Como a terminal patient, for example, you start to drink it, in a gradient, 3 cups in the morning, 1 at night, and start to increase it. Yeah, a quarter of a bottle for 2 days, half a bottle for 2 days, and then straight to a full bottle. Claro, un paciente terminal empiezas con un cuarto de botella en el día, 2 días después media botella, 2 días después 3 cuartos, 2 días después una botella. And if they can't handle the detox they're going through, just cut it back and then move them forward. Y si por alguna razón no pueden con la desintoxicación o el proceso de sanación, bajan a la mitad de la dosis. I just got a message from a lady who only had 1 month to live in Lebanon, so we quickly shift product to Lebanon. Recibí un mensaje ahorita de una persona en el Líbano que solamente le dieron 1 mes de vida, les